Entonces dice, no les recuerdo, estos textos están en la página de internet de Fundación Chiozza, que se escribe con doble Z. Y pues hoy vamos a trabajar 3 casos como ejemplificación del estudio patobiográfico que propone Chiozza. El primero, un dolor que no vale la pena, nos va a hablar de una neuralgia. Justamente en el orden en el cual los casos, una neuralgia, un infarto al corazón y una herpes ocular con ampollas. Okay. Yo creo que de todos es como el más interesante. Por todo el recorrido que hace como de la explicación de las ampollas, que creo que no lo había hecho antes y se lanza a hacerlo aquí. El traumatólogo, con el ceño fruncido, volvió a mirar una vez más la placa. El cuadro al principio parecía claro, pero el dolor en la mano no había cedido. El espacio entre la quinta, sexta y séptima vértebra se veía disminuido, de modo que era posible sospechar un pinzamiento del nervio mediano. Los recursos habituales, uno tras otro, ya se habían agotado: analgésicos, antiinflamatorios, miorrelajantes, sedantes, calor local, reposo, collar inmovilizador del cuello. Recuerden esto, ya se habían agotado, o sea, ya había pasado por todo eso. Había un punto que lo desconcertaba: la anestesia local del plexo braquial había sido efectiva. No cabía duda, así lo demostraban las pruebas de sensibilidad en la mano, pero el alivio del dolor era incompleto. De todos modos, la angustia y la desesperación del paciente, unidas a la conducta de la familia, pronosticaban todo género de dificultades. Fue entonces, mientras pensaba que las cosas se presentaban difíciles, cuando se le ocurrió la idea. Era conveniente que lo viera un psicoterapeuta. Esta es idea del médico. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro paciente Alfredo? El dolor no lo deja en paz. Le quema en la punta del pulgar, el índice y el medio de la mano derecha. Me espero hasta ahora para subrayarlo, para que entonces quede claro qué es lo que nos interesa aquí. Estos 3 dedos, ¿sí?, que sirven para muchas cosas, son los que le dolían a nuestro paciente. Solo se aliviaba algo cuando levantaba el brazo colocando la mano abierta con la palma hacia adelante, encima de la cabeza, en una posición que el traumatólogo había llamado antiálgica. Antiálgica no porque sea una posición especial, sino porque simplemente es la posición donde no tiene dolor. O sea, en contra del dolor, el cuate hacía esto. ¿Sí? Bueno, incompleto, ¿no? Alzaba su manita y tenía su manita aquí. Y entonces ya, le cedía el dolor. Pero si la tenía acá, no. Si la tenía por acá, tampoco. La tenía que tener acá. Estos 3 dedos le queman cuando los tiene por debajo, ¿sí? Y de repente cuando los sube ya, se le alivia un poco el dolor. Eso es propiamente la cuestión del síntoma somático en este caso. Y entonces empieza la historia. Entonces la primera parte va a ser de historias. Lo único que faltaba. La mala racha ya lo había perseguido una vez, cuando poco antes de abandonar la facultad de ingeniería, la cara se le había llenado de granos. Se sentía mal en todas partes y no había fiesta en la cual no sintiera que le sobraban las manos. Fue entonces cuando Erika se presentó en su vida. Nunca pensó que ella se casaría con él. Una diosa rubia inalcanzable que, por obra de maravilla, descendió a la tierra para compartir su cama, dejándole tocar el cielo con las manos. Pronto nació Ignacio y 2 años después Denise. Entonces, de entrada, nuestro paciente se consigue un muy buen amor. Se mudan, se juntan, se casan, compran cosas. Y de repente todo el escenario se empieza a complicar. Comienza a faltar el dinero. Mientras tanto, los hermanos de Erika se habían hecho ricos. Cuando entró por fin a trabajar con ellos, lo hizo lleno de ilusiones. Le habían dado la oportunidad de progresar. Erika había insistido mucho en eso. Erika se negaba a entender que nadie puede enriquecerse con un sueldo que ni siquiera alcanza para vivir mejor. Jamás recibía de ella un gesto de cariño. Pobrecito. Siempre estaba cansada, malhumorada, ya ni siquiera se cuidaba de evitar sus comentarios despectivos en la mesa, delante de Ignacio o Denise. O sea, esta persona que era el más grande logro en la vida de Alfredo,
Ahora ni lo volteé a ver, está profundamente decepcionada de él. Nunca había pedido nada a nadie. Su único orgullo era haber sido siempre honesto, honrado y derecho, como decía su madre. Pero solo los que se avivan tienen suerte, como lo prueba el caso de Gonzalo, que en los últimos meses se hizo un sobresueldo metiendo la mano en la lata. Subrayo las frases entre comillas, porque muy probablemente son palabras o frases que aparecieron claramente en el discurso del paciente y por eso las está colocando de esta manera. O está haciendo alusión a algún dicho popular, no lo sabemos porque no está especificado, pero me interesa mucho que quede claro el uso del lenguaje, la forma de hablar, meter la mano en la lata. Que en México tenemos otras. Igual de válidas e igual de extrañas, ¿no? ¿De qué vale ser honrado si hace 15 días cuando lo descubrieron, como es el suegro de la hermana, no solo no lo echaron, sino que le taparon todo? Ándele. Entonces este cuate, Gonzalo, roba, lo cachan, lo perdonan y no pasa nada. Y él con las ansias, con los problemas de ser honesto. Es una mala racha. Hasta ahora Denise protesta porque no tienen un auto para ir al country del tío. Pero el último médico, que se hace el psicólogo, está muy equivocado. Yo, piensa Alfredo, no saldré de pobre, pero aunque me quemen los billetes en los dedos, nunca jamás voy a meter la mano. Esta frase es importantísima porque nos permite resaltar y clarificar todo lo que va a ocurrir en este caso. ¿Sí? Esta primera página lo que está haciendo Kiosa es relatarnos a grandes rasgos cuál es la historia del paciente y cuál es el momento en el cual se presenta el malestar. ¿Qué es lo que va a pasar con los dolores de Alfredo? Obviamente pues tenemos la explicación mecánica, fisiológica, fisioanatómica, porque sí la tenemos, sí la tiene, pero hay más. El enfermo, además de poseer un cuerpo que funciona como un delicado mecanismo de relojería, es un hombre que vive una existencia cargada de emociones que son personales, propias de su manera de ser particular. Por esta razón, el colega consultado por el traumatólogo partió de un enfoque diferente. Su pensamiento permaneció voluntariamente alejado de la preocupación por establecer un juicio acerca de la mayor o menor eficacia de la causa mecánica para producir o explicar el conjunto de la sintomatología y de la evolución del tratamiento. Si nuestro pensamiento se orienta hacia la determinación de las causas, sean estas últimas físicas o psíquicas, y más allá de cuál sea nuestro éxito en la tarea de encontrarlas, nos apartaremos de la posibilidad de comprender los motivos, es decir, el sentido de una enfermedad en función de la trayectoria de la vida. Recuerden que Kiosa está sosteniendo que las enfermedades aparecen con un fin, con una necesidad, y que están inscritas en la historia, ¿vale? Y esto es importante porque es lo que nos permitirá entender gran parte de los síntomas. Esa es justamente la cuestión. Y separar, pues, la paja del arroz, ¿vale? Entonces hay que ver la escena completa. ¿Cómo es que Alfredo produce su neuralgia? Neuralgia es un dolor, dolor en los nervios, neuro o a nivel neurona. Neuralgia. Esto que es, hay sensación de dolor, pero no hay ninguna herida que genere dolor, ¿sí? Solo es una cuestión a nivel sensación-percepción. Alfredo es un hombre de 45 años, de nacionalidad alemana, que se siente despreciado y exigido por una esposa que le reprocha su escasa capacidad para ganar dinero. Todos los días en la mesa y todas las noches en la cama experimenta el sentimiento de que su mujer no lo desea ni lo respeta como esposo y jefe de familia. Dentro de la firma comercial en la cual trabaja, esperaba un futuro mejor, se siente cada vez más defraudado. Por sus manos de cajero desfilan los billetes ajenos que desearía poseer. Logra a duras penas que el resentimiento y la envidia que experimenta por sus empleadores, familiares de su mujer, no se transparenten en su conducta y aparezcan en su conciencia. ¿Sí? Aquí es donde está una primera lucha, ¿vale? Que ya quedó muy bien descrita en el inicio del relato,
Cuando justamente aparecen estos hermanos que se habían vuelto ricos y que lo convierten en cajero, pues él nada más no avanza. Pocos días antes de que se desencadenara su dolor, dense cuenta, se descubrió que el suegro de una hermana de Erika, que también trabaja en la firma, había sustraído una importante suma de dinero. Esta sustracción, contra las expectativas de Alfredo y a pesar de que el dinero no pudo recuperarse, fue perdonada. Por primera vez se asomó a la conciencia de Alfredo el deseo de robar, deseo angustiante y por lo tanto reprimido. Aquí es donde empieza la cuestión del dolor. Antes, el deseo de robar o no estaba allí o le importaba pues muy poco, ¿no? Pero cuando se da cuenta que hay quien roba, se sale con la suya y no le pasa nada, entonces sí puede preguntarse un poco más y decir, oye, ¿y sí? ¿Y si nos echamos un rapidito? ¿Y si nos echamos un quién vive? Y pues decide sí. No, no es cierto, decide que no, por eso le di el pinche dolorzazo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene el conflicto entre deseos y el deseo que se reprime. ¿Sí? La mano culpable es la que hoy duele. El dinero le quema entre la punta de los 3 dedos, que son estos 3, con los cuales cuenta cotidianamente los billetes de banco. La posición en la cual el dolor disminuye corresponde a un gesto de inconsciente con el cual simboliza su inocencia. Cada vez que lo realiza se abstiene mágicamente de meter la mano en la caja tentadora. Creo que todo el mundo ha visto un cajero y sabe que tiene las manos pues abajo. No. El cajero sube las manos, ya no tiene acceso a la caja. Más o menos eso es la escena. Ahora, ¿qué es lo que va a terminar pasando con Alfredo? El esclarecimiento de esta situación surgió de la capacidad del médico psicoanalista para comprender el simbolismo de los síntomas, su vinculación con episodios biográficos, las expresiones espontáneas involuntarias y los sentimientos movilizados en la relación entre médico y paciente. Durante la conversación con el enfermo, estos contenidos inconscientes se fueron haciendo más claros. Quedó convenido en la entrevista posterior a los fines de resolver y elaborar esta situación de un modo más completo. El paciente no concurrió a la entrevista. Hizo saber de manera directa que el último médico estaba completamente equivocado en el enfoque de la enfermedad y que otro colega en el intervalo entre ambas consultas lo había curado de sus dolores mediante la administración oral de un medicamento. El nuevo analgésico, de más está decirlo, era similar a uno de los tantos que le habían sido suministrados antes sin ningún resultado. Aquí pues bueno, también cabe lugar a duda de que haya sido un tema de medicamento, cosa que también puede ser probable. Pero eso no necesariamente cancela toda esta historia que estamos viendo representada. Es comprensible que, tanto para el médico como para el enfermo, habría sido preferible que una explicación mecánica de la enfermedad los hubiera eximido de la incursión desagradable en la intimidad de un porqué que siempre de alguna manera es experimentado como una violencia impúdica, una incursión que los obliga a revivir en la relación médico-paciente las mismas emociones penosas que una vez fueron rechazadas, pagando como precio esa represión la enfermedad. ¿Sí? Como precio de esa represión, la enfermedad. ¿Sí? Hay algo del movimiento de este cuate, movimiento de deseo, de desear él también hacerse un sueldito con la lata, pues ya que aquí no castigan a nadie. Cosa que sea un problema, porque él ya será el segundo, ¿no? Al menos. Al primero, pues bueno, se la pasas. Al segundo sí ya se pasó de lanza porque ya lo hizo con intención, ¿no? Dice. Entonces, la enfermedad le sirve a este cuate justamente para pagar sus culpas con respecto de el deseo de robar dinero. Entonces estábamos en la enfermedad de nuestro querido Alfredo, que tiene una neuralgia, tiene una sensación de quemazón en estos 3 dedos. Él es cajero, recordemos, en la empresa de los hermanos de la esposa. Hermanos que pues ya tienen pues, su varito, ¿no? Ya tienen su lanita. Ellos ya se han hecho ricos. Él no, y obviamente pues la esposa pues se lo reclama, ¿no? ¿Cómo no me vas a dar una vida igual o mejor que la de mis hermanos? Pues ¿qué te crees? ¿Como para qué piensas que me casé contigo si no?
Y pues bueno, él terminará haciendo lo que tenía que hacer, que es lo que su mamá le dijo, que no metiera la mano en la lata. Dice, pero nos aconsejaba distinguir entre las parálisis motrices y las histéricas según que el territorio comprometido estuviera encuadrado por los límites de una zona de inervación o por el contrario, correspondiera a la imagen mental de una parte del esquema corporal. Lo sucedido con Alfredo nos permite comprobar que este criterio no puede utilizarse para sostener que los trastornos orgánicos carecen de un lenguaje similar al de la histeria. Digámoslo de forma rotunda. Del mismo modo que el hallazgo de un porqué psicológicamente comprensible no nos exime de la investigación de las causas eficientes a través de las cuales el trastorno se realiza, como una transformación de la configuración de los órganos o sus funciones, el hallazgo de una causa no nos exime de la tarea de investigar un porqué en el terreno de los significados inconscientes. Esto es importantísimo porque entonces habría que buscar los dos. No es nada más ubicar el sentido y la inscripción en la historia, sino también entender médicamente qué le está ocurriendo para poder atenderlo. ¿Sí? La enfermedad en sí misma no es física ni psíquica. Conceptualizamos como físico lo que logramos percibir con los sentidos y como psíquico lo que posee como cualidad la significación. Ahora, hay enfermos en los cuales prescindir del enfoque que nos lleva a descubrir condiciones necesarias en el terreno de las constelaciones anímicas nos deja limitados a insistir en terapéuticas dudosas o nos obliga a utilizar tratamientos que implican un grave riesgo. En el caso de un paciente con una grave hemorragia postoperatoria, por el cual fuimos consultados, nos encontramos con un enfermo impregnado por el deseo inconsciente de lograr una muerte honorable, que le permitiera la humillación de un quebranto económico, ya que en sus fantasías inconscientes este quebranto le haría perder el amor y el respeto de su mujer y de sus hijos. Julia Kristeva tiene una frase muy bonita que a mí me encanta, dice, en el fondo todas las historias terminan hablando de amor. Y dices, ay, dirá Franco Escamilla, ¿no? El chiste este de mientras más bonita es la vieja, peor le hablas, ¿no? Así de pinche vieja bonita, o sea, es como de pa' qué. Aquí está pasando lo mismo, dense cuenta que hay una coordenada compartida con Alfredo, porque Alfredo también pues está siendo bastante bulleado por su mujer, ¿no? Por no poder ser el proveedor tal cual. Ahora, tanto en la búsqueda de causas como en la de significados podemos descubrir condiciones necesarias para que la enfermedad adquiera la forma, la localización y la evolución que la caracterizan. Ambas investigaciones pueden ayudarnos en la fundamentación de una terapéutica dirigida a modificar, por lo menos, el modo actual en que la dolencia se manifiesta. En algunos casos, como en la situación creada por enfermedades agudas con complicaciones graves, la búsqueda de un efecto semejante es imprescindible. ¿Qué es lo que ocurre con ese cuate? ¿No? Recordemos que justamente él decide dejar el tratamiento por irse a ver a un otro doctor que le está dando otro tratamiento que ahora sí le respondió, ¿no? Que es muy similar a, pero no quiere decir que sea el mismo. Ahí pues yo me voy a reservar mis comentarios porque pues no le puedo dar toda la razón a Kiosa con esa redacción. Ni se la puedo quitar, ¿no? Porque está en el punto medio. Se le puede creer como se le puede no creer. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La fantasía, estos enunciados, el dinero le quema las manos, él tiene que ser recto, él tiene que ser derecho, no puede robar, se le ven representados en el cuerpo, por eso tiene que levantar el brazo. A diferencia de una histeria que tal vez no podría levantar el brazo, este cuate tras toda la presión en algún momento se da cuenta de que esta acción prohibida que él ha estado aguantándose, sí la puede generar, sí podría hacer algo por esas líneas, pero él termina decidiendo no. Pero eso no cancela el deseo que tiene de tomar dinero, de robar, etc. Ahí es donde aparece justamente este síntoma para hablar del deseo de meter la mano en la lata, así lo está colocando Kiosa.
Obviamente, pues agarrando y escupiéndosela así de frente al paciente diciendo, tú quieres esto. Es altamente probable que se enoje, se espante, te manda a la mierda. Y si haces las tres al mismo tiempo, pues lamento decirte que te la ganaste porque pues también hay que tener cierta consideración de la gente, ¿no? No puedes ir andando por la vida diciendo estas cosas de esta manera y menos así. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y cómo se dice, ¿no? Más cuando pues uno está capacitado para ciertos temas y ciertas artes, ¿sale? Recordemos que este texto es el texto de ¿Por qué enfermamos? Que este es un libro completo y por eso Kiosa se está yendo como muy particularmente sobre ciertos temas, usando los casos solo como pretextos. Y siguiente tenemos un infarto en lugar de una ignominia. El hombre de mediana edad, de aspecto desaliñado y fatigado, que detiene su automóvil en doble fila frente a un hotel de mala muerte, contrasta notablemente con el clima bullicioso y superficialmente divertido que ofrece Villa Carlos Paz durante el mes de enero. No encuentra alojamiento desde hace ya 2 horas. Un número inusitado de turistas ocupa todos los lugares. Acepta para dormir la cuarta cama de una habitación compartida con otros 3 viajantes. Debe subirse él mismo las valijas hasta el tercer piso y para colmo ni siquiera existe un ascensor. Allí sufre el ataque, una tremenda puntada en el pecho y piensa, hay que ocuparse de estacionar el automóvil. Es un infarto agudo al miocardio. Había dejado a Beatriz, su mujer. Había roto con ella suponiendo que era lo correcto. Quería, o debía, consagrarse a su familia, pero de pronto se encontró nuevamente solo, agotado y desganado, sintiendo que todos sus esfuerzos habían perdido progresivamente su sentido y ya no tenían para qué ni para quién seguir luchando. Es un cuate, tiene una infidelidad con su mujer, me lo corren, se va con la amante, decide dejar al amante. Y ya saben, estas historias tipo Televisa, TV Azteca, enredos amorosos, todo el rollo. Ahora, cuando a los 22 años se enamora de Lina, vio en ella la mujer buena y cariñosa que podía mitigar esa soledad de niño pupilo que llevaba dentro del alma. Pero los desencuentros en la convivencia y en la sexualidad, sobre todo en la sexualidad, comenzaron con el casamiento mismo. Lina se encarga del hogar, se encarga de los hijos y pues bueno, nuestro querido Guillermo se dedica justamente a la cuestión de la economía, ¿no? A ser el proveedor. Guillermo ha forjado su vida bajo el lema del deber ser y dedicó su esfuerzo a construirla siguiendo un camino recto de honestidad y nobleza. De este modo le era posible pasar por encima de los celos, las desilusiones, las ofensas y el resentimiento que lentamente lo iban invadiendo. Ahora, para cuando Guillermo descubre a Beatriz, con Beatriz se comprende, se ama, descubre la sexualidad y su vida se le llena de fuerza, ¿no? Esto de conseguirte un amante, y por amante hay que decirlo, ¿no? O sea, si está... Ahí sí me parece la chingada que veamos tan mal a los amantes, o sea, aquellos que se dedican a amar, a desear. Pesa la mierda porque entonces pues solo quedan los torturadores. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Guillermo se encuentra con Beatriz, con esta excepcional mujer que le devuelve la luz, el fuego, el brillo a sus ojos. Pero, oh sorpresa, es inútil. No puede, por más que lo desee, enfrentar los conflictos que el progreso de su amor le suscita. Han pasado 3 años y todavía no se anima a desarmar a su familia, a dejar a esta mujer en la cual encuentra a la mujer buena y cariñosa que puede mitigar su soledad infantil, o quedarse con la mujer que le genera pues estas ansias
pasionales, ¿no? Este arrebato de mi vida, tú y yo ahorita en el baño de la terminal, vámonos. No, vamos al baño del avión. Vamos a darnos una escapada, ya. Nos vemos en tal lugar. Cosas locas estas de amantes. Pero él no se decide. Beatriz no le pide nada. Pero Guillermo piensa que no es noble quitarle la oportunidad de organizar su propio hogar. Dense cuenta cómo Guillermo ya está pensando por ella. Un día se decide y se despide de ella. Nunca más la verá. En ese entonces todavía no sabía que nunca, jamás lograría olvidarla. Allí hay un punto, hay un giro bien fuerte. ¿Por qué la deja pensando en el bienestar de ella? Pero nunca le preguntó lo que ella quería. ¿Sí? Nunca le dijo, oye, a ver, ¿tú estás bien? Porque yo sí siento un chingo de culpa, entonces lo voy a hacer porque yo quiero dejar de hacer porque siento culpa. Que es una cosa radicalmente diferente a decir, esto lo hago por tu bien, como los papás que te ponen unos pinches cinturonazos de esos sabrosos. De esto lo hago por tu bien, lo haces por mi bien, huevos, eso no es cierto, cabrón. No, a ti te vale madre. Pero bueno. Se fue sintiendo cada vez más extraño con su familia, sus hijos abrazaron ideales distintos de los suyos, sus socios respondieron mal a su confianza, y luego el viaje con Lina, un intento de luna de miel del cual ambos regresaron peor aún. Pues cómo no se le va a partir el corazón a este pobre mono, o sea, claro, está muy cabrón por lo que empieza a pasar. Deja al amante, este sueño esperanzador de pasiones desbordadas, y de repente todo le empieza a ir mal. Algo muy doloroso, casi intolerable, adquirió la fuerza de un presentimiento. Recuerden que ya hemos mencionado que un presentimiento es el antes del sentimiento, y que Kiosa elabora esta noción del protoafecto, o sea, los afectos que están ahí como cargados a nivel inconsciente, pero que no alcanzan a llegar a un nivel percepción, pero se construyeron. Sí, ni siquiera se les alcanza a nombrar. Tal vez equivocado. Bueno, debí de haber dejado a Beatriz, güey. Todo estaría mejor con ella aquí, ¿no? Tal vez he elegido un sacrificio que le valió de nada. Él renunció a Beatriz, renunció a su amante, ¿no? Nunca renunció a un amante. Que no es lo mismo que dejar partir a los amantes, que alejarse de los amantes. No es lo mismo. Renunciar a ellos es otro tema. Porque la renuncia cala, ¿no? Y más en estas coordenadas. Entonces, ¿pero quién tiene la culpa? ¿El carácter de Lina, la docilidad de Beatriz o su propia indeterminación? Él no se decide. Está desmoralizado. Le parece... Debe encontrar ineludiblemente una solución para un conflicto acerca del cual siente que no existe solución alguna. Le parece imposible enfrentar ese fracaso. Recomponer su vida se le antoja un esfuerzo para el cual no se siente capaz. Pocos días después del viaje con Lina, parte a la madrugada desde una ciudad del interior. Viaja muchas horas, ya es de noche y le faltan todavía 200 kilómetros. Come un sándwich en el auto y decide seguir. Su próximo destino es Carlos Paz. Ignora o ya sabe que lo esperan un degradante hotel de mala muerte, la humillación de una escalera dura y una ignominia que su conciencia no logrará admitir. ¿Qué son los afectos? ¿No? Para hacer resumen otra vez. Solemos creer que lo más importante de nuestro intelecto, de nuestra capacidad de inteligir, de leer entre líneas son las ideas. ¿Qué creen que no? Pero no es así, porque el concepto de importancia no se aplica a las ideas. No les es pertinente. Lo único en estricto y riguroso sentido, lo único que importa son los afectos. Cuando las ideas importan, importan porque comprometen afectos. Esto lo dice la pedagogía, lo dice la psicología, lo dice Freud, lo dice todo el mundo. De repente en algún momento los TCC lo descubrieron, se lo quisieron apañar, no le salió y ahí van, intentando ponerse al pedo todavía. Pero esa persona que practique el psicoanálisis y desconozca la función o el lugar de los afectos, pues está mal, no leyó, pues es la mitad de la chamba.
Ahora, lo que mueve, ¿sí? Y hace una separación de palabras, conmueve, ¿sí? De cuando algo me conmueve, desde los afectos, desde la emocionalidad, ahí está la movilización, el mover. Lo que conmueve nuestro ánimo, su emoción es la emoción. Nuestra mente no trafica con ideas, las ideas son los medios de transporte que conducen los afectos por las avenidas y caminos que ha trazado la experiencia. Y dense cuenta qué bonita explicación de la represión, a mí me gustó mucho. A la represión no le interesa que las ideas pasen o no, le vale madre si las ideas pasan, por eso de repente aparece lo inconsciente en palabras que usas todo el tiempo. Solo le molesta cuando a través de ellas puede desarrollarse un particular afecto. Si, para evitar esto último, tiene que bloquear una idea, la bloquea. A veces no basta para evitar que llegue un determinado producto o personaje. Un personaje es una persona importante. Con impedir el paso del vehículo que lo transporta, a veces es necesario bloquear, romper o borrar toda traza del camino. Por eso la represión no solo ataca las ideas, sino que a menudo incluso deforma la experiencia. El afecto es la importancia, la significancia del sentido. Si nosotros no estamos pendientes de los afectos que aparecen y rodean los relatos, perder una gran cantidad de información en todos los casos, tanto los clínicos como los no clínicos. El afecto nos va a ir indicando por dónde hay que irnos metiendo. El afecto nos va a guiar. Por eso es buenísimo cuando un paciente llega emputado, enojado, triste. Porque... O cuando una persona llega. Porque vamos a ir siguiendo las representaciones que convoca el afecto. Y son sesiones muy productivas. Mucho. Con respecto a la deformación de los afectos, que ya quedamos que todos los mecanismos de defensa van para allá. Los afectos son equivalentes a ataques histéricos heredados y universales porque el suceso pretérito que conmemoran ha sido un acontecimiento motor que pertenece a la filogenia y que en su momento fue justificado. Justificado significa que era adecuado a las circunstancias vitales en las cuales se desarrolló por primera vez. Esto es algo en lo que Freud va a insistir mucho a lo largo de toda su producción. En que en algún momento el síntoma estuvo adecuado a fin. Y es muy curioso leerlo porque ahorita que lleguemos a hablar de la angustia, aparecen estas respuestas orgánicas que tenemos y que tal vez a estas alturas no son innecesarias. O sea, la forma en la cual las hembras del Homo sapiens escogían pareja hace 2000 años, pues ya no son las mejores para escoger pareja ahorita, ¿verdad? O sea, ahorita no necesitas un cuate que te defienda de osos en las montañas. Bueno, igual y sí, pero no necesariamente, ¿verdad? O sea, ahí es donde viene la diferencia. Los afectos son equivalentes a ataques histéricos heredados y universales. Porque el suceso pretérito que conmemoran ha sido un acontecimiento motor que pertenece a la filogenia y que en su momento fue justificado. Justificado significa aquí que era adecuado a las circunstancias vitales en las cuales se desarrolló por primera vez. El acto motor vegetativo, la emoción, que denominamos afecto, es en cambio las condiciones actuales en que se produce, tan injustificado como aquel ataque histérico. Si cuando me pongo colorado, aunque mi presión sanguínea y circular aumenta mi presión sanguínea y circula más sangre por mis músculos, es porque en el pasado remoto lo que hoy es una discusión era entonces una pelea física para la cual tenían sentido mis cambios corporales. Dense cuenta de las modificaciones de este proceso de culturización, de inscripción del sujeto en una ley, en una cultura. Claro que hay cambios, porque tú estás viendo estímulos que te generan ciertas cosas. Cuando ves al crush, pues hay cambios sexuales. Cuando ves a la persona que detestas, pues hay cambios más hacia lo agresivo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está justamente, pues, todo el asunto, ¿no? De manera que el afecto
nos ofrece características que permitan ubicarlo como una especie de bisagra que articula los territorios que denominaríamos psíquico y somático. Por un lado es un recuerdo psíquico, por otro una descarga real somática. ¿Qué es por un lado el recuerdo psíquico? La representación que está ahí activada. ¿Y qué es por el otro lado la descarga real simbólica? Que yo sí voy a hacer algo. Si así va a haber algo de mi cuerpo que utilice esa energía, si lo quieres ver de esta forma, y así vamos a sobrevivir, así vamos a vivir, y así voy a deshacerme de todo esto que estoy sintiendo en este momento. Todo afecto cualitativamente diferenciado puede ser reconocido precisamente porque posee una figura, y las figuras no son importantes, porque esto ya está en el sistema vegetativo. Cuando sufrimos una enfermedad que se denomina neurosis, y aquí me es importante señalar que Kiosa está haciendo un texto que no es para personas que se van a formar como analistas, sino para una suerte de texto divulgativo, y le va a llamar enfermedad. Yo no estoy de acuerdo en que la neurosis sea una enfermedad. Es porque hemos necesitado defendernos de un afecto hacia una determinada persona o situación que hubiera sido penoso experimentar conscientemente, de modo que preferimos deslizarlo o transferirlo sobre la representación de otra persona o de otra cosa. Cómo el neurótico está evitando sentir algo. Todo el tiempo, y le está dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero hay cosas peores. Cuando enfermamos de otra manera que se llama psicosis, sucede que para evitar el desarrollo de un afecto penoso necesitamos cambiar la imagen que tenemos de la realidad, alterando nuestro buen juicio de ella. Una madre que enloquece ante la madre de su hija y acuna un pedazo de manera como si fuera su bebé, altera su percepción de la realidad para poder continuar descargando un afecto de ternura en lugar de una insoportable tristeza. Vuelve a aparecer este elemento que les decía de que el síntoma es un intento de solución por parte del sujeto a una crisis específica de su vida en algún momento de su historia, que después se utilizó para muchas otras cosas. Sí me parece importante recordarles que pues, sí hay que tener cuidadito, ¿no? Con este tipo de respuestas. Agarrar y estar patologizando a todo mundo porque vamos a ver quién está enfermo y quién está saludable es un problema. El síntoma es un intento de solución, y entendiéndolo como un intento de solución es que entonces podemos buscar mejores formas de solución. Entonces, si el síntoma es un intento de solución y a nosotros lo que nos interesa es saber por qué el sujeto decidió solucionar así, podemos decir que el psicoanálisis fue la primera terapia centrada en soluciones que nunca se dedicó a trabajar las soluciones de ninguna manera, porque las soluciones ocurrían una vez que uno había entendido cómo había solucionado el pedo antes y se daba cuenta de que la solución de antes no es la solución para el día de hoy. Bueno, ya sabemos que el desplazamiento mueve las cargas en el interior de las inervaciones, y dice: cuando el proceso de descarga a partir de esta clave deformada, la conciencia ya no percibe una emoción, percibe un fenómeno que domina somático, precisamente porque la cualidad psíquica, el significado afectivo de ese fenómeno, permanece inconsciente. Por este motivo siempre dudo de una concepción teórica psicoanalítica. Preferimos llamar patosomático a este modo de enfermar que se diferencia de lo que ocurre en las neurosis y psicosis. Toda enfermedad somática puede ser concebida como una descomposición patosomática del afecto. ¿Sí? Y es lo que va a empezar a intentar demostrar, ¿no? Se va agregando elementos. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Concepción psicoanalítica de las cardiopatías isquémicas. Pues vámonos rápido porque esto lo revisamos ayer. Hay una distinción entre los afectos inefables, que la conciencia no puede dominar, y los sentimientos, hasta cierto punto, tipificados, a los cuales se hace referencia mediante la palabra. Estos mismos estados constituyen un estado afectivo que no se configura como un afecto conocido por el sujeto, sino porque nunca lo he experimentado anteriormente, o sea, porque distintas claves de inervación coparticipan en la descarga. Dicho en otras palabras, aparece en la conciencia con lo que llamamos un presentimiento, que es en realidad un protoafecto o conformando un desconcierto afectivo. ¿Sí? Entonces hay algo que ya se está generando en mí antes de haber dicho cualquier cosa, por la pura lectura de los signos del otro. Segundo, la emoción como descarga motora vegetativa es un proceso en el cual el elemento vasomotor
tiene una participación tan preponderante que, de acuerdo con las leyes del inconsciente que rige los procesos de representación, este elemento vasomotor puede y suele arrojarse a la representación de la emoción completa. ¿Qué es esto? Se va a tomar la representación motora del órgano para ponerla a jugar con todas las otras representaciones que habían estado reprimidas y ver qué es lo que sale de ahí. Tercero, el corazón, por su origen, es un vaso modificado, hasta el punto de llegar a ser el que más complejamente se ha desarrollado. Por este motivo, el corazón es el órgano más adecuado para arrojarse la representación de las emociones. Su ritmo se presta especialmente para otorgar un tono afectivo, un particular acento o importancia a cada instante que se vive. Ahora, yo no sé qué es lo que haya hecho un personaje de una serie, ¿por qué? Tal vez haya sido mala idea. Ahora, el corazón se arroga la representación general de los afectos, pero sobre todo la representación del tiempo primordial, que es el tiempo del instante cualitativamente teñido por un tono afectivo que le otorga gran importancia. Podemos decir entonces que el corazón es respecto del tiempo lo que el ojo respecto al espacio. O sea, el corazón sirve para percibir ciertas cosas del tiempo, ¿sí? Para ubicarnos en él. Cuarto, cuando decimos que el corazón recuerda o presiente es porque le adjudicamos la representación de un protoafecto. Por eso les dije que ahí hay algo que ya se viene cocinando, que está en la fantasía todo el tiempo. Dado que los protoafectos en condiciones normales tienden a desarrollarse como sentimientos que son nuevos para personas que experimentan ese proceso, podemos decir también que el corazón puede representar esa particular integración por la cual nacen los distintos afectos. Ahora, con respecto de la coronariopatía, representaría el proceso por el cual el corazón simbólicamente se estrangula a sí mismo en el intento de evitar el nacimiento de un afecto nuevo que, de llegar a configurarse, conformaría una ignominia, algo que no tiene nombre. ¿Cómo se configura el afecto de la ignominia? ¿No? Lo veíamos la sesión pasada, pero como que no queda del todo claro. Primero, 5 características. Es inefable, no en el sentido de la poética. Es agradable, pero en el sentido indignante e insoportable de algo que se halla más allá de cualquier dominación imaginable. Por ahí va, ¿sí? Con respecto a lo inefable. Exige perentoriamente una solución, no es posible soportar su permanencia y evitar tomarlo a pecho. O sea, es alguien que se mete, hace contigo X, Y, Z cosa, y sobre eso es enojar con él, ¿no? Y si te enojas, se lo va a tomar personal, ¿no? Cualquier cosa que le hagas. No se le encuentra solución, se presenta como un dilema insoluble o como una obra de arte imposible. Existe el sentimiento de una culpa que, por ser claramente atribuido a uno mismo, ni tampoco adjudicada a algún otro, implica siempre una situación pública desmoralizante en el sentido de desánimo e inmoralidad. Degradante. Es contrario a la colación de datos, que también es una ceremonia pública, o de la condecoración que se coloca sobre el pecho en la región precordial. Lo tomas a pecho, es algo insoportable, no tiene solución, hay culpa, ¿sí? Y es algo que desmoraliza, que degrada. Ahí es donde entra la ignominia. Obviamente para alguien que tiene una imagen narcisista pues consistente es un trabajo complicado desarrollarse un paro al corazón. Con respecto del dolor y la teoría de los afectos, no voy a citar a Freud porque no me quiero meter en broncas de tener que desarrollarlo larguísimamente. Fleming afirma que los procesos que engendran la angina de pecho y los que engendran la angustia son los mismos. Es posible pensar entonces que la llamada estenocardía forma una parte esencial de la clave de inervación del afecto angustia, configurada por un tipo a partir de estenosis coronaria vinculada a la opresión y la agnosia, ¿sí? Entonces aquí están vinculando justamente los síntomas de la angustia, del ataque, etc. 3 posibles tipos de dolor, los dijimos ayer: estenocardíaco. A diferencia de esta explicación y la de ayer, que es así que va a meter un poco más de ejemplos, vamos a llamarlos como de la vida cotidiana, ¿no? Dolor estenocárdico, una persona
que tiene la necesidad de protegerse frente al esfuerzo que impone una tarea que, en lugar de simbolizar una respuesta valiente a una ofensa subyacente, simboliza el coraje temerario que excede las posibilidades de reaccionar sin adjudicarse. 2. La angustia. Aparece como angustia catastrófica, díganse todo se va a acabar. Se relaciona con el espasmo y este espasmo coronario es el que atribuye el significado de estrangulamiento y agonía, donde el corazón se aprieta así solo. Y por último, la isquemia miocárdica, que ya la habíamos mencionado la semana pasada, que es el fenómeno fundamental y específico. Aporta el significado esencial constituido por la concatenación de un protoafecto presentido, que no puede nacer hacia la configuración completa por ser considerado una ignominia. Mientras Guillermo forjaba su vida bajo el signo del deber y asumía la nobleza como un valor rector y respetable, sentía que se convertía en un acreedor de una deuda que algún día podría exigir. El crédito acumulado sostenía el sentimiento de que merecía ser tratado con la debida consideración. ¿Sí? O sea, Guillermo va juntando favores a lo largo de la vida, junta sus moneditas y si algún día te las voy a cambiar, vida, ¿no? O sea, apenas yo vea algo, voy a ir all in con todos mis ahorros y vas a ver, ¿no? Me vas a tener que pagar porque yo ya fui bueno. Es la persona que es buena para ganarse el cielo y apenas se encuentra a San Pedro por utilizar la religión católica. Dice, fui bueno, dame mi cielo, perro. Ya llegué. Entonces, Guillermo siente eso. Deja sus sueños para después, aparte de eso. Luego de su renuncia al amor con Beatriz, cuando le ocurre que sus socios traicionan su confianza, sus hijos abrazan ideales distintos de los suyos y el intento de luna de miel con Lina fracasa, comienza a presentir que su futuro no cumplirá con lo debido. Aquí es donde está lo que le termina de partir el corazón a este hombre. Es algo más que una injusticia, es casi una estafa del destino, experimentada como traición y engaño. A veces llega hasta el extremo de sentirlo como una burla cruel. ¿Y por qué una burla? Porque uno se burla de quienes creen ser más de lo que son. Y por ello merecen lo que obtienen. Guillermo piensa que tal vez se ha equivocado porque intuye que la verdadera nobleza no consiste en un crédito exigible. Presiente, se palpita que no dispone de un capital ahorrado. Si el actor noble coronario deriva de corona, encuentra el primero en sí mismo. El acto noble encuentra el premio en sí mismo, sin una deuda que perdure. La satisfacción que se posterga es una definitiva privación, ya que en el futuro no depara jamás satisfacciones dobles. ¿Sí? Entonces, aquí hay un juego muy particular con esto de la satisfacción doble. Por un lado, yo voy a hacer un acto noble porque no espero ninguna retribución. Pero si en el hecho de hacer el acto yo me siento feliz y estoy teniendo una retribución. Si en el acto de hacer el acto me estoy ganando el cielo, ya tengo una retribución. Por lo tanto, no tener retribución y tener retribución termina siendo una cuestión un poco complicada. O a veces cuando hay más de una cuestión que satisfacer. Si Guillermo hubiera podido creer completamente en la injusticia, habría luchado, se habría resignado sin tomárselo a pecho. Pero también hay una posibilidad, o sea, hay algo que hace que él lo sienta su responsabilidad. Él vivía atrapado en ese dilema insoluble, en la doble desmoralización de haber perdido el ánimo y la ética que hasta entonces gobernaba su vida. Debía por lo tanto evitar sentir lo que no tiene nombre. Esta ignominia se completa cuando la humillación indecorosa y pública de un hotel de mala muerte añade la gota de agua que colma la copa y desencadena como factor eficaz y específico el infarto. Guillermo se lastima en un esfuerzo corajudo y temerario en el colmo de la lástima que siente hacia sí mismo y se le parte el corazón que al palpitar presiente. De la historia clínica, esta me la voy a saltar porque son puros datos médicos, me voy a ir directo al epílogo. Noviembre del 83, ¿no? Digo, los que ya habían nacido, no salgan a la calle, por favor, espero ya estén vacunados. Tengo que contarles, noviembre del 83, algo. Justamente hace unos días me llamó un amigo común y me dijo que Beatriz está muy enferma, que tiene cáncer y le resta un mes de vida. No sé qué hacer, si ir, si ella se va a sentir cómoda porque a lo mejor le hace peor verme. Por otro lado, tendría que ir, es como un deber. El deber se cumple mejor si no va. Y él quiere ir, y ahorita van a ver por qué. En enero de 1984 encontramos que su aspecto ha cambiado. Es un hombre aventajado,
¿A quién se le ve el sufrimiento? Se evidencia una cierta tendencia al alcoholismo. Dense cuenta cómo él se está tirando la mierda. Le avisan en noviembre y para enero él ya está tirado al catre. Mayo del 85, dense cuenta. Pasa año y medio. Beatriz muere. Sabemos indirectamente que Guillermo no se atrevió a visitarla. Coincidiendo con la noticia de la muerte de Beatriz, decide por otros motivos interrumpir el tratamiento psicoanalítico. Por otros motivos, pues claro, ya no tiene que quedarse, pues ya que se muera ya el agave. ¿No? Se le acaba de morir la mujer. Este es un momento bellísimo. La lectura de este enunciado me parece importantísima. ¿Sí? Con toda esta historia, que tú ya la sabes, es un analista, terapeuta, vaya, va a funcionar diferente, pero me entiendes, ¿no? Ya eres un profesionista de las áreas, sí, la que tú quieras, y de repente ya te contaron toda esta historia, porque aparte leíste el expediente, ¿no? Ponle porque lo leíste, porque te dan un expediente, no sé por qué, pero te lo dan, ¿no? Dice, tengo que contarles que hace unos días tengo que contarte. Justamente hace unos días me llamó un amigo y me dijo que Beatriz está muy enferma, que tiene cáncer y le resta un mes de vida. No sé qué hacer, si ir. Ahí está. Es que no sé cómo, ahí está, es que no sé qué hacer. Sí ir, ahí está. ¿Por qué? Si ella se va a sentir cómoda porque a lo mejor le hace peor verme, por otro lado tendría que ir, es como un deber. Pero mientras él está pensando, no está haciendo nada. Y recuerden que él deja a Beatriz por deber. Él se pregunta si va o no va por deber. No es que tenga que ir por deber. ¿Sí? Justamente para no verla. Dense cuenta de todo lo que pasa año y medio. En año y medio, no fue como de, pues ya vaya, ¿qué está esperando? Se pone ahí, así. ¿Y qué está esperando? Pues vaya. Tal vez él estaba anclado por la posibilidad de una nueva vida junto a Beatriz al proceso, y una vez que Beatriz muere, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Último caso, ¿no? Con respecto de la herpes. Jorge y Lidia estaban muy preocupados por lo que les había dicho el oftalmólogo. Cada repetición aumentaba el peligro de que el ojo derecho perdiera la visión. La primera vez, hacía ya exactamente un año, fue en julio de 1972. José Luis tenía entonces 7 años. El oftalmólogo lo trató con una pomada local y le realizó un raspaje de córnea. 20 días más tarde, afortunadamente, estaba curado. Pero 3 meses después todo volvió a repetirse de la misma manera. El dolor, las ulceraciones en la córnea y en el párpado, el tratamiento y la mejoría. Ahora el herpes había vuelto y era necesario hacer algo para que no volviera a suceder jamás. Y dense cuenta de los movimientos que van a ocurrir con los padres, porque aquí tenemos 3 personajes, a diferencia de los otros, que pues vaya, había más personajes. Aquí tenemos que el síntoma está en uno, pero la historia está en otros. Todos los 2 casos que hemos estado revisando hasta ahorita es una persona en relación con otros, pero este caso es radicalmente diferente porque se trata de un niño, y el niño va a venir a ser el síntoma de los padres, va a venir a encarnar una suerte de fantasmas de las historias de los padres, desde las cuales está narrando su lugar en el mundo. Y pues bueno, le va a ir un poquito mal. Jorge, que tiene 39 años, se recuerda como un niño parecido a José Luis. Retraído, introvertido, celoso, ya saben, ¿no? Mi hijo es igualito a mí. Deseando y pidiendo siempre sin conseguirlo. Actitudes preferenciales que le testimoniarán cariño. Yo quiero que me trates diferente a todo el mundo. Ya saben, o sea, cualquier novia monogámica, cualquier persona monogámica que es celosa va a decir, yo quiero que me trates diferente a todo el mundo. Porque si no, no me siento importante. Porque yo tengo que ser único para ti y entonces las cosas que me das a mí, solo me las puedes dar a mí. Tú no puedes amar a nadie más en el mundo. Es decir, pues ya crecí, ¿no? Pero bueno, es todo un movimiento. ¿Sí? Que es justamente la cuestión de renunciar a un lugar. A esto le llamaremos castración, pero ahorita no nos meteremos hacia esos temas. Por aquella época, cuando Jorge era pequeño, el papá, a la edad que hoy tiene José Luis, solía llenarse de fantasías sexuales mirando fotos excitantes. Ahí ya apareció la mirada.
¿sí? Recuerden que estamos hablando de una cuestión de ojos. Mirar siempre representó para él una fuente de intenso placer, dolor y conflicto. Placer, dolor y conflicto. Dense cuenta de las 3 coordenadas que están ahí puestas para hacer prácticamente milagros. O sea, ya todos sabemos cómo está este asunto. Y dice, siempre trató de cerrar los ojos cada vez que tenía que ser espectador pasivo de los mimos que su madre, que vivía dedicada al recuerdo de Alejandro, el primer hijo, el que murió a los pocos meses de edad, prodigaba a Enrique, que nació después que él. Los mismos mimos que Lidia prodiga a José Luis. Entonces, la abuela de José Luis, madre de Jorge, tiene un hijo, lo pierde, tiene a Jorge. Jorge no le importa porque está extrañando al primer hijo que está muerto. Nace el tercero y al tercero sí lo consiente. Entonces, de todas formas, no le tocó a José Luis. A Jorge. Jorge está viendo todo el tiempo cómo le dan cariño a otro. En este caso, ve cómo su esposa Lidia, su mujer, ama a su mujer, o cuidador primario, en este caso sí menciona a la madre, le da cariño a José Luis y a él no. Tal vez por esto permite que Lidia abandone a José Luis entretenida en sus 1000 ocupaciones. Que Lidia lo deje, pinche chamaco me quitó la atención. Que lo dejen ahí. Y por otro lado, tal vez es por esto mismo que él, Jorge, se va a trabajar lejos y deja que José Luis duerma con Lidia hasta la hora en que él regresa. Porque tal vez se ve a sí mismo en José Luis y siente culpa y pena por él. Está colocando en José Luis, en su hijo, su propia imagen. Que él sí tenga lo que yo no tuve. Y pues creo que ya se dieron cuenta que eso no siempre acaba bien, ¿no? Con Lidia, ¿qué pasa con Lidia? Siempre había sentido que sus hijos eran trabas para ser una mujer independiente y libre de ataduras convencionales. Pues no los hubieras tenido, mija. Es por eso que aborta el primer embarazo y también el tercero. Solo aceptó tener a José Luis y a Miguel. Desde que en 2 pujos nació José Luis, se sintió siempre muy a solas con él. Quizá esto influyó para que retomara muy rápidamente todas sus ocupaciones y dejara a José Luis con las abuelas. Dense cuenta cómo aquí también Lidia está colocando algo con respecto del hijo. Cuando Lidia tenía 8 años, su abuela querida, con la cual dormía en la misma cama desde varios años atrás, murió. Fue el primer muerto que vio, a pesar de que cuando supo que había muerto, no había querido verla. Aquí pues ya tenemos todo un escenario, ¿no? O sea, creo que ya hasta esta altura nos empieza a quedar claro cómo pues, este chamaco trae atorado en el ojo los fantasmas de los padres. Desde entonces, Lidia padece el tic de cerrar compulsivamente los ojos, pero piensa, no es por haber visto que la abuela estaba muerta, no, para nada, eso no tiene nada que ver. Piensa que debe haberle quedado por la intensa excitación sexual que experimentaba a esa edad, en la cual tuvo que volver a compartir el lecho con Ernesto, su hermano mayor, en una ocasión en que ambos se enfermaron de paperas. Con su hermano menor, en cambio, dormía muchas veces en la cama de los padres y aunque no alcanzaran a ver nada, escuchaban que tenían relaciones sexuales. Dense cuenta toda la carga sexual de Lidia también. Que aunque la descoloca de la muerte, la lleva a un escenario de la sexualidad y sigue siendo algo que no alcanza a ver. Que ahí está, que escucha, que siente, pero que no alcanza a ver. José Luis, que es el niño, se acuerda de que hace mucho, cuando tenía 4 años, dormía con su abuela, la mamá de papá. Un día se enfermó de varicela. Lo que más recuerda es la picazón. Le habían dicho que no debía rascarse, pero era casi insoportable. Le daban ganas de arrancarse la piel. Tal vez sea mala suerte o quizás un castigo porque no se comporta como su hermano Miguel, a quien, según dice mamá y papá, da gusto darle porque no está siempre pidiendo como él. O sea, este niño pide porque quiere. Y cuando pide, pues a veces obtiene y a veces no. Y entonces pide más, y mientras más pide, menos obtiene, y mientras menos obtiene, más pide. Pues el círculo se está repitiendo. La otra vez que tuvo que rascarse fue peor. La irritación y la hinchazón del pito no lo dejaban en paz. No tenía más anginas.
Los dolores de garganta ya no volvieron más, pero se sentía muy triste y decaído y tuvo que quedarse en cama casi 2 meses porque se puso amarillo y el hígado se le inflamó. Mamá también se había enfermado de hepatitis. Dense cuenta, se enferma y tiene que compartir lecho con la madre y se quedó todo el tiempo en la cama junto a ella. Dense cuenta cómo José Luis está repitiendo escenas de la vida infantil de los padres. Fue entonces cuando la irritación del pito se agravó y el médico dijo que había que operarlo de fimosis para que estuviera bien. Ahora, una diferencia. Dense cuenta cómo José Luis está repitiendo escenas fantasmáticas de la historia de los padres. Eso es inexacto. Porque José Luis no tiene cómo saber per se esas historias. Sabemos que los padres, más bien, están repitiendo con José Luis historias de su propia cosecha. Historias de su propia vida. Eso sí, son los padres los que están repitiendo. El hijo está actuando. Ya después repetirá, pero por el momento está actuando. Pero las irritaciones continuaron después que lo operan de fimosis, hasta que lo operaron de nuevo un año después y se solucionó. Ahora espérenme, ¿por qué tengo que ver con dónde lo llevan? Lo llevan con una psicóloga que habla poco y que lo hace dibujar. ¿Cómo sabía la psicóloga, ella, lo que él sentía? ¿Cómo hacía para adivinar lo que él todavía no había terminado de pensar? ¿Por qué cuando ella lo decía él se daba cuenta de que siempre sin haberse dado cuenta lo había sentido así? ¿Y por qué ahora que ella lo decía no le parecía tan mal? No sabía cómo salir de la situación con mamá. Le gustaba ir a la cama con ella, verla desvestirse, era tan linda. Verla en el baño y verla también cuando hacía pis y caca y ella lo dejaba. Dense cuenta de hasta dónde está metido este niño viendo a la madre. Pero no sabía qué hacer con las ganas que cada vez eran más fuertes. Y le daba rabia que mamá lo dejara, sin darse cuenta de lo que sufría y que papá cerrara los ojos como si no le importara. ¿Por qué no haces nada si te das cuenta que mi madre me está haciendo daño? ¿Por qué me dejas regresar con él? Así de, bueno, me dejes marcarle a Alex. No, güey, dame tu celular. No, cabrón, dámelo. No, güey, no le vas a marcar. Gracias, güey, ya saben, típica escena de borrachos, ¿no? Le gusta mucho tocarle los pechos a mamá, mirarla y que lo mire. Pero eso no está bien, no es algo correcto ni derecho. Por suerte la abuela y la maestra lo distraen de mamá. Pero ahora ya no verá a la maestra porque dicen que cerrarán el colegio y la abuela murió. No quería verla cuando supo que había muerto, pero tuvo que ser ella el primer muerto que vio. Dense cuenta de las repeticiones, o sea, a mí no me va a dejar de asombrar nunca cómo esto termina siendo tan puntual. Cómo todo el tiempo están ahí, operando una y otra vez. Y los sujetos ni cuenta se dan porque de seguro la madre nunca se dio cuenta de que eso ya le había pasado, el padre tampoco. Pero ahí está. Mirar es en esta organización del deseo apoderarse del objeto eróticamente contemplado, introducirse en él. Ambos padres que manifiestan en sus propias historias una sobrecarga de las fantasías visuales, que me parece que quedaron bastante bien ejemplificadas, se desvisten delante del niño y le permiten que los vea desnudos en distintas ocasiones. Lidia se deja ver en el baño y también en el toilette. La situación se incrementa cuando Lidia deja de trabajar como maestra y durante las vacaciones de invierno en la quinta empeora. Ahora, no faltará quien diga, ay, pero pues es que la desnudez, sí, pero la desnudez también requiere ciertos mitos para ser transmitida. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Porque pues, a fin de cuentas no andamos todos desnudos todo el tiempo en nuestras casas. Bueno, ustedes no sé, ¿no? Pero pues la gran mayoría no. En la calle tampoco. Y aprender a hacer uso de la desnudez, pues bueno, es todo un caso. El ojo de José Luis se arroja la representación del culpable escoptofílico, el que mira excitado lo que no debe de mirar. Ahí están las perrillas. Por andar viendo perros teniendo cosas, ¿no? Dense cuenta que en español lo dicen, ¿no? Y en los pueblillos. Pues bueno, no sé si en los pueblillos, pero yo lo he escuchado. El ojo derecho de José Luis ha perdido en 3 oportunidades gran parte de la transparencia corneal, justamente para no ver. Una representación simbólica del castigo de Edipo, que ahora esto de Edipo pues yo lo sacaría, simplemente me quedaría con la historia, ¿no? Se está montado ante la historia. Ante
Antes de la pérdida de transparencia corneal, el ojo expresó en su irritación la excitación dolorosa que en el momento de la lesión herpética aguda culminó con una excitación ardiente. ¿Sí? Ahí es donde está justamente la excitación haciendo su rollito. Esta excitación remedia y sustituye la conflictiva de contacto. En vez de contactarte con las manos, de hacerlo con el tacto, lo haré con la mirada, que antes se expresaba en el terreno de la infección genital. Esa misma conflictiva que luego, frente a la acción represiva que adquirió para José las operaciones de fimosis, regresó hasta expresarla como fantasía habitual. En las dos primeras ocasiones, el factor eficaz desencadenante de la enfermedad ocular quedó constituido por las circunstancias que determinaron una mayor proximidad de Lidia a José Luis. O sea, mientras más cerca estaba Lidia con José Luis, más se incrementaban las fantasías que sostenían el herpes en el ojo. En la tercera, coincidieron para desencadenar la recidiva, el peligro de perder a la maestra que tiene desde hace 3 años y el haber visto muerta a su abuela. Ambas personas representaban para José Luis la posibilidad de descarga aparte de su excitación incestuosa, en condiciones que, por ser exogámicas, eran más saludables. ¿Sí? Aquí hay pues toda una discusión sobre la endogamia y la exogamia, ¿no? En la cual no me voy a meter, pero obviamente cuando estamos hablando de un sistema que tiene prohibido el acceso a los progenitores, acceder a otras personas, aunque tengan las mismas características, siempre va a ser mejor que acceder todo el tiempo a este lugar, ¿no? La aparición del herpes concretaba también las fantasías que Jorge y Lidia experimentaban de manera muy intensa en ese periodo de sus relaciones, tanto con José Luis como entre ellos. Eran fantasías con un contenido semejante de excitación visual ardiente, conflictiva, culposa y prohibida. A José Luis le van a hacer un examen oftalmológico y aparte lo van a poner a jugar. Me voy a saltar la lectura de los juegos porque nos llevaría, tiene una gran cantidad de detalles, es muy rico, pero nos llevará mucho tiempo trabajarla. Así que me voy a ir a el estudio psicoanalítico de las ampollas para terminar con los ejemplos de hoy. Este es un trabajo del 95 y dice: primero, todas las vejigas, vesículas, ampollas, quistes del cuerpo humano, sean normales o patológicos, extraen su forma o configuración de una matriz estructural común cuyo significado constituye una fantasía inconsciente específica de las ampollas general. Todas vejigas, vesículas, ampollas y quistes del cuerpo tienen una forma o configuración estructural que es una fantasía inconsciente específica de ampollas en general. En las ampollas se materializa una fantasía de almacenamiento. Eso es lo que traes guardado. Un depósito de ganas, mira nada más. Equivalente a la capacidad de espera. Mientras más me espero, más bueno se va a poner este rollo. Este funcionamiento normal de las ampollas, vesículas o vejigas se encuentra relacionado con una buena continencia y corresponde al sentimiento de estar contenido o contento. Ten cuenta que ahí también hay otro desplazamiento posible. Tercero, de acuerdo con el modelo general de formación de síntomas de la patología ampollar, en la patología ampollar se expresa patosomáticamente la descomposición del correspondiente estar contento. Se trata de la lucha y la consiguiente transacción entre un impulso que corresponde a la zona corporal afectada y una continencia que no cede porque el objeto presente en la realidad no coincide con el objeto ideal. Justamente porque me estoy satisfaciendo con un objeto que no es el ideal. Ahí es donde estaría todo el problema. La excitación acumulada ingresa así en las ganas que se experimentan como ardientes, o también en la vivencia de estar hinchado a presión. Al mismo tiempo, la descarga se vivencia como un desperdicio que dejaría al sujeto descontento en el doble sentido de incontinente e insatisfecho. Nada más lo vamos a subrayar. La carencia reiterada de la oportunidad propicia para la descarga deriva de que se ha establecido un círculo vicioso. Baratón el término, pero bueno. La intención se ha vuelto pretenciosa, en el sentido de que el que pretende, es decir, que tiende antes de reunir las condiciones necesarias para satisfacer la tendencia hacia ese particular objeto. El sujeto, por no renunciar a lo ideal,
renuncia a discernir entre lo ideal y lo posible. Su intención adquiere así un carácter fanfarrón y ampuloso. Y por último, el depósito de ganas, que comienza a ser forzoso en mérito a las fantasías que lleva involucradas, termina por ser secundariamente erotizado. El placer perverso consiste entonces en pretender y el fracaso reside en no obtener, porque lo que se obtiene parece siempre demasiado poco. Pues no alcanza, no es el ideal. La excitación ardiente se establece entonces como un fin en sí mismo, independiente de la satisfacción. ¿Sí? O sea, ya nada más con tal de que aguante, me alcanza. Cuando el impulso retenido pulsado rítmicamente termina por obtener la descarga en el momento más inoportuno, esta claudicación de la espera erotizada y retentiva se constituye como un desperdicio de las ganas, que es pura incontinencia. Si se dan cuenta, pues a mí me parece que es profundamente anal. Entre contener, aguantarse, llevarlo, sacarlo. Y este otro elemento también de las ámpulas, que entonces hay algo de la fricción y del calor ahí que convoca agua para atender esa necesidad, ¿no? Porque cuando nos quemamos, recuerden que el cuerpo empieza a mandar agua ahí para poder atender lo que ocurre. Pues bueno, este sería el tercer caso que nos tocaría revisar en la sesión de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.